Esta presentación destaca los fundamentos de Sistema de Nombres de Dominio o DNS. Tras la introducción, trataremos los componentes clave de Sistema de Nombres de Dominio y cómo funciona el proceso de resolución de nombres. El Sistema de Nombres de Dominio es un sistema de base de datos distribuido que puede servir como base para la resolución de nombres en una red TCP/IP. DNS es utilizado por la mayoría del software de interconexiones, como exploradores de web y programas de correo electrónico, para encontrar servidores y para resolver o asignar nombres descriptivos de equipos con sus direcciones IP. Aunque DNS está asociado con Internet, las redes privadas también pueden utilizar DNS para obtener estas ventajas. Comodidad. Los nombres descriptivos son más fáciles de recordar que las direcciones IP. Consistencia. Las direcciones IP pueden cambiar, pero los nombres de servidores pueden mantenerse constantes. Sencillez. Los usuarios solo necesitan aprender una convención de nombres para buscar recursos tanto en Internet como en una intranet. Examinemos ahora los componentes clave de Sistema de Nombres de Dominio. Para comprender cómo DNS asigna nombres a direcciones IP, necesitará comprender los tres siguientes componentes: espacio de nombre de dominio, zonas y nombre de servidores. El espacio de nombre de dominio proporciona la estructura de una base de datos DNS distribuida. Cada dominio tiene un nombre único. El espacio de nombre de dominio tiene una estructura jerárquica. El dominio raíz está en la parte superior y está representado por un período. Bajo el dominio raíz, el nivel superior, o los dominios de primer nivel pueden ser de un tipo de organización, como COM o EDU, o una ubicación geográfica, como AU para Australia. Los dominios de segundo nivel están registrados a personas u organizaciones, como Microsoft.com, el dominio de Microsoft Corporation. Los dominios de segundo nivel pueden tener varios subdominios, y todos los dominios pueden tener varios hosts. Un host es un equipo específico dentro de un dominio, como Equipo 1 o Servidor Web 1, en un subdominio de aprendizaje del dominio Microsoft.com. Un nombre de dominio completo, o FQDN, describe la relación exacta entre un host con su dominio. DNS usa FQDN para asignar el nombre de host con una dirección IP. Para propósitos administrativos, los dominios pueden organizarse en zonas. Como puede ver en este ejemplo, una zona es un área discreta y contigua de un espacio de nombre de dominio. Un motivo para dividir un espacio de nombre en zonas es el delegar permisos en distintas partes de él. Un dominio grande puede ser difícil de administrar. Los nombres de las direcciones IP de los equipos ubicados en una zona se almacenan en un archivo de base de datos de zona en un servidor de nombres DNS. Un servidor de nombres contiene el archivo de base de datos de la zona principal de una zona. Se dice que el servidor de nombres tiene permiso para realizar cambios en el archivo de zona. Una copia del archivo de zona puede almacenarse en otros servidores para equilibrar la carga de la red. Estas copias se conocen como archivos de base de datos de zona secundaria. Los archivos de base de datos de zona secundaria se actualizan regularmente desde el archivo de base de datos de la zona principal por un proceso denominado transferencia de zona. Por lo tanto, cada servidor puede solucionar consultas de resolución de nombres para esa zona. La siguiente sección describe cómo los nombres de servidores resuelven o asignan nombres descriptivos a direcciones IP. El proceso de resolución de nombres incluye enviar una consulta a uno o a varios servidores de nombres para localizar la dirección IP del equipo solicitado. La consulta contiene el nombre de dominio completo o FQDN del equipo solicitado. Los servidores de nombres utilizan el FQDN del equipo para localizar su dirección IP. Esta consulta se llama consulta de búsqueda directa. Una consulta de búsqueda directa
es una solicitud para asignar un nombre a una dirección IP. Este ejemplo muestra una consulta de búsqueda directa de un cliente para buscar la dirección IP de Web Server 1 en el dominio training.microsoft.com. El cliente consulta su servidor de nombres local para buscar la dirección IP de webserver1.training.microsoft.com. El servidor de nombres local comprueba su archivo de base de datos de zona para ver si tiene autoridad en ese dominio. No tiene autoridad, pero el servidor de nombres contiene información que apunta al servidor de nombres raíz. El servidor de nombres local iniciará una consulta para encontrar un servidor de nombres que tenga autoridad para el dominio training.microsoft.com, empezando por los servidores de nombres raíz. Así, el servidor de nombres local envía una consulta al servidor de nombres raíz. El servidor de nombres raíz contiene direcciones IP de servidores de nombres para el nivel superior del dominio com. El servidor de nombres raíz devuelve estas direcciones IP al servidor de nombres local, que a continuación consulta un servidor de nombres com. El servidor de nombres com recibe la consulta y responde con una referencia a los servidores de nombres microsoft.com. El servidor de nombres local envía su solicitud. Los servidores de nombres microsoft.com tienen los archivos de base de datos de zona que contienen la información de asignación nombre-dirección IP de Web Server 1. El servidor de nombres Microsoft.com pasa la dirección IP solicitada al servidor de nombres local. El servidor de nombres local pasa la dirección IP de Web Server 1.training.microsoft.com al cliente. Entonces, el cliente establece una conexión TCP/IP con Web Server 1. Y los datos pueden transmitirse. Como ha visto, un servidor de nombres local envía numerosas consultas para, finalmente, asignar un nombre de dominio completo a una dirección IP. DNS, o el sistema de nombres de dominio, es una parte integrante de las comunicaciones cliente-servidor en redes TCP/IP. El espacio de nombres de dominio puede dividirse en zonas para propósitos administrativos. Los servidores de nombres de cada zona almacenan o el archivo de base de datos de la zona principal o los archivos de base de datos de la zona secundaria que contienen los datos nombre-dirección IP para dicha zona. Los archivos de zona se mantienen actualizados por procesos de transferencia. La resolución de nombres es el proceso de asignar nombres de dominio completos a direcciones IP. DNS es una base de datos distribuida con una estructura jerárquica que puede servir como base para la resolución de nombres en una red TCP/IP.